Ahora sí, dime. Sobre esto, el riesgo que tenemos, te preguntaba sobre las trampas del ego en una primera fase, sobre la observación como refugio, etcétera, pero supongo que esto no tiene fin ni los beneficios ni las trampas. El hecho de que automáticamente, cada vez más sutilmente, tengamos la ambición de, muy sutil, pero puede ser la ambición espiritual de gran dicha, de gran felicidad, y constatar que vas consiguiendo cosas, etc. ¿Hay alguna algún faro que diferencie las diferentes etapas? Quizás que no hay un experimentador de estos estados, pero es muy sutil el realmente apropiarse de esto con más destreza, todo esto que no es libertad y darte cuenta. Hay formas de experiencia donde no llega el lenguaje. Hay formas de experiencia donde no llega el lenguaje, por ejemplo. ¿Cómo sabes tú que amas? ¿Cómo sabes tú que amas? Porque la inteligencia del propio proceso se revela. Hay un instante donde la inteligencia del propio proceso se revela. Es decir, hay un instante donde el amor se revela en ti y sabes que amas. Y si no, nunca sabríamos que amamos. Hay un instante donde la inteligencia del propio proceso se revela. Y muchas veces se revela cuando hay ausencia, cuando no existe posibilidad mental o posibilidad lingüística de definir las cosas. En el instante en que entras a mundos donde no puedes definir mentalmente el evento ni lingüísticamente la situación, estás a puertas de cosas que son profundamente interesantes. Pero si tú puedes llegar a definir el elemento en el instante que lo estás viviendo, vas mal. Vas mal. Por eso nosotros evitamos toda luz, todo objeto, toda sensación, toda circunstancia y tratamos de ser lo suficientemente ecuánimes para llegar a un punto de percepción interior donde el lenguaje no puede llegar. No puede llegar. Si el lenguaje llega, vas mal. Y ello se revela. Así como se revela en ti la existencia a cada instante, ¿cómo haces para que se revele tu existencia a cada momento? Ella se revela, ella tiene esa fuerza, tiene esa condición. ¿Cómo se revela en ti la conciencia a cada instante? ¿Cómo se revela tu saber para poder aprehender los objetos? Se revela. ¿Y cómo se revela el amor a ti en la experiencia constante? ¿Cómo se da el amor? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo determinas? ¿Qué parámetros determinas si es amor o no es amor? Cuando Él se revela lo conoces, porque es que desde este lado del océano no podemos ver el otro lado del océano. Desde el otro lado del océano Él se revela, y cuando se revela lo conocemos. Y el instante donde estás en la frontera es aquel momento en donde no puedes discurrir dialécticamente, donde ya el lenguaje no sirve, donde ya pensar es obsoleto. Ahí en ese instante las cosas empiezan a tener cabida y empiezas a ver un mundo en donde las cosas son y son otra cosa aparte. En los mundos donde las cosas son y son otra cosa adicional. Pero en los mundos donde las cosas son y son todas las demás cosas, son los mundos donde las cosas se revelan. Tú nunca podrás tener la seguridad absoluta de que no eres. Porque si hay algo en ti que quieres saber que no eres, ya hay algo en ti. Entonces te tocará empezar a abordar otras cosas, como se suele decir, la entrega. La entrega. Y empiezan a aparecer eventos como la entrega, soltarse, dejarse ser. Puntos en donde ya el intelecto no puede operar, puntos donde ya el lenguaje no puede acceder. Allí, pasando las orillas de ese lugar, de ese mundo, empieza a aparecer lo real. Y ello se revela a ti. Se revela como se revela tan fácilmente en este instante que existes, que conoces o que puedes amar. Pero nunca tendrás un cheque en blanco en el que puedas firmar cuando hayas pasado al otro lado. Cuando hayas pasado al otro lado ya no serás tú. Como no puedes llevarte un cheque en blanco al sueño,
para dárselo a alguien en el sueño. No podrás llevarte ese cheque. Imaginarás uno, pero ese no puedes llevártelo. Un talón, hablo un cheque, un talón. No podrás llevarte un talón en blanco. Así no podrás llevarte una parte de ti para saber que llegaste, porque esa parte te impedirá lograrlo. Entonces llega el punto donde el amor, por ejemplo, requiere la necesidad de la entrega. Por eso uno de los elementos más relevantes, más profundos que un místico posee, por eso una de las condiciones más claras que posee el conocedor de Dios, es su capacidad de entrega. Y al final, ¿qué es lo que entrega? Entrega su voluntad. ¿Qué es lo que entrega un conocedor de Dios? Un conocedor, no un adorador. ¿Sí? El conocedor lo que entrega es las ganas de querer entender. Hay un día donde entregas las ganas de querer entender, ya no puedes decir, es que es tanto. Es como cuando hacemos la práctica de la memoria. Hay un instante donde ustedes dicen, es que ya no cabe más. Ya llegué al tope, ya la última gota copó todo, ya no puedo más, ya de aquí en adelante escupo porque ya no sale otra cosa. Hay un instante en el conocedor de Dios donde dice, ya no puedo más, esto me supera. Una vez Chatri, el maestro, me decía, todos somos conocedores de un saber que nos supera. Todos somos sabedores de un conocimiento que nos supera. Y el conocedor de Dios un día acepta que tiene que entregar su saber, que es que no puede más. Y cuando no puede más, cuando ya no puede saber más, se revela el saber. Pero nunca tendrás un cheque extendido para saber exactamente dónde estás. Y si lo que tienes es la libertad, ello se revelará en ti.